Fue una gran película, pero parecía haber cierta resistencia hacia ella. Me pareció muy extraño. Había como una resistencia por parte de Hollywood, como si a la gente no le gustara que la estuvieras haciendo. Mel Gibson se sentó con Joe Rogan y reveló 3 detalles ocultos en La Pasión de Cristo que nadie debía notar. Un rostro en la escena de la crucifixión al que la mayoría de los espectadores ni siquiera presta atención. 2 mujeres fallecidas, cuyas visiones personales dieron forma a la película, escena por escena, y una sola línea de diálogo en arameo que se negó a eliminar, incluso después de que su propio hermano le suplicara que la quitara. Rogan se quedó atónito. Su equipo de investigación buscó artículos a mitad de la frase, y al final, Rogan no podía creer lo que Gibson acababa de decir en voz alta, la historia que Hollywood enterró. Estás en otro lugar. Estás en otro reino. Sabes, tienes que ir al infierno. Tienes que ir a Sheol, el 9 de enero de 2025. Mel Gibson entró al estudio para el episodio 2254 de The Joe Rogan Experience. Para cuando salió, la conversación ya se había convertido en uno de los episodios de podcast más comentados de todo el año. Para entender lo que Gibson finalmente dijo en voz alta esa tarde, tienes que volver al momento. La Pasión de Cristo casi murió antes de que se filmara un solo fotograma. En 1996, Mel Gibson estaba en el punto más alto de su carrera. Braveheart acababa de ganar el premio a la mejor película y al mejor director en los premios de la Academia. Podría haber entrado en cualquier estudio de Hollywood y haber dado luz verde a casi cualquier proyecto que quisiera. Una película de guerra, una secuela, una franquicia cualquiera. En cambio, entró con un guión sobre las últimas 12 horas de la vida de Jesucristo, escrito completamente y reconstruido en arameo, latín y hebreo, sin grandes estrellas de habla inglesa, sin secuencias de acción convencionales, sin una estrategia de marketing, sin subtítulos, y con un tema tan divisivo que los estudios ni siquiera querían asociarse públicamente con él. 7 grandes estudios lo rechazaron. 20th Century Fox, que tenía un acuerdo de preferencia con la propia compañía de Gibson Icon, emitió un comunicado público diciendo que no participaría en absoluto. Columbia, MGM, Paramount, Universal, Disney y Warner Brothers también lo rechazaron. Gibson le dijo a Rogan que lo que encontró no fue solo cautela comercial, fue algo mucho más directo. Le dijo directamente a Rogan que en Hollywood, el cristianismo es la única religión que todavía se permite menospreciar. La misma comunidad que defendía otras religiones en la pantalla tuvo una respuesta categóricamente diferente y hostil a esta historia en particular. Rogan no rebatió, simplemente asintió y estuvo de acuerdo. Gibson se negó a ceder. Él mismo había financiado Braveheart. Sabía exactamente cómo hacer una película sin permiso institucional, así que extendió un cheque por $30 millones para cubrir la producción. Luego, un segundo cheque por $15 millones para cubrir el marketing y la distribución. $45 millones de su propio dinero, sin participación del estudio, sin interferencia creativa, sin red de seguridad alguna. Contrató al profesor William Folco de la Universidad Loyola Mount para traducir el guión al arameo y al latín. Folco incluyó deliberadamente irregularidades de pronunciación ocasionales, porque los personajes de la historia no habrían hablado esos idiomas como su lengua materna. Cada decisión creativa se tomó sin que ningún ejecutivo tuviera voz ni voto. Entonces Gibson le dijo a Rogan algo que la mayoría de los entrevistadores nunca le habían hecho decir con tanta claridad. La película, dijo, nunca trató sobre líderes judíos o soldados romanos. Trataba sobre la responsabilidad personal. Cada espectador, cada siglo, cada persona que la veía. Y eso nos lleva al primer detalle oculto. Detalle oculto número 1, las manos en el martillo.
algo que se deduce de haber leído el libro varias veces. Lees el libro varias veces y bueno, es como la resurrección de Cristo. Vuelve a ver la escena de la crucifixión. Observa el momento en que el martillo cae. Observa las manos que clavan los clavos de hierro en la carne. Obsérvalas con atención. Esas no son las manos de un actor. No son las manos de un doble. Son las manos de Mel Gibson. Se incluyó a sí mismo en el encuadre. Se convirtió en el verdugo a propósito. En la escena más importante de toda la película, el director es quien sostiene el martillo. Y nunca lo mencionó durante la gira de prensa. Nunca escribió sobre ello. Nunca le pidió a nadie que se fijara. Le explicó a Rogen por qué la película nunca trató de culpar a nadie más. Fue concebida como una película sobre la responsabilidad personal. Le dijo a Rogen, con sus propias palabras, que el punto principal era que todos somos responsables de esto. No un grupo específico de un siglo específico. Cada persona que está viendo. Así que cuando llegó el momento de filmar las manos clavando los clavos, Gibson entró en el encuadre y lo hizo él mismo. Se convirtió en el verdugo a propósito. Ese es el detalle oculto número 1, el lugar oscuro que hizo posible la película. La mayoría de la gente asumió que Gibson hizo esta película desde un lugar de profunda fe y certeza inquebrantable. Eso no fue lo que le dijo a Rogen. Le dijo a Rogen que en los años previos a la producción había pasado mucho tiempo atrapado en lo que él llamaba su cerebro animal, un estado constante de lucha o huida. No podía dormir, no podía funcionar. Fue a un especialista en cerebro llamado Dr. Daniel Amen, quien le inyectó un trazador radiactivo en el torrente sanguíneo para fotografiar su actividad cerebral. Después de que el Dr. Amen abrió el archivo de resultados, mientras Gibson estaba en la habitación, levantó la vista de las imágenes y le preguntó en voz baja a Gibson si estaba bien. La película no nació de la certeza. Nació de un hombre en una auténtica crisis existencial que volvió a la historia que lo había marcado en su infancia y decidió contarla con todas sus fuerzas. El catolicismo de Gibson no se corresponde con la versión institucional tradicional que conocen la mayoría de los católicos estadounidenses. Es un tradicionalista que rechaza las reformas del Concilio Vaticano. Segundo de la década de 1960, construyó una capilla privada en Malibú llamada la Iglesia de la Sagrada Familia, donde se celebra exclusivamente la misa tradicional en latín. Su padre Houghton Gibson era un católico tradicionalista de renombre público, cuyas opiniones sobre el concilio eran controvertidas en sí mismas. Ese trasfondo teológico influyó en cada fotograma de la película. Las elecciones del lenguaje, las fuentes visuales y sobre todo la negativa a suavizar ninguna parte de la historia para acomodar a una audiencia moderna que podría encontrarla incómoda. Gibson le dijo a Rogen con sus propias palabras que la belleza de la fe es que incluso por tu peor transgresión puedes ser perdonado y redimido. Dijo que realmente cree que Dios envió a su Hijo para rescatar a la humanidad de su naturaleza caída y para proporcionar un modelo de cómo vivir. También reconoció sin dudarlo que por naturaleza era alcohólico, que los años en que se alejó de su fe fueron años en los que todo en su vida se movió en la dirección equivocada y que la película fue su intento desesperado de transmitir a través del cine lo que no podía transmitir a través de las palabras. Siempre puedes ignorar un sermón. No puedes ignorar lo que él puso en esa pantalla. Si todavía estás viendo hasta aquí, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. El siguiente capítulo es donde sale a la luz el segundo detalle oculto, y es uno del que nadie en la cobertura convencional de la película jamás habló. Detalle oculto número 2. Las dos mujeres muertas de las que nadie habla. Fue una gran película, pero parecía que había cierta resistencia hacia ella, especialmente con algo como la pasión que yo sentía.
La palabra escrita era muy importante porque, ya sabes, estaban todos esos libros, la Biblia, los diferentes evangelios y demás, con los que la gente estaba bastante familiarizada. La mitad de las veces ni siquiera necesitaban leer los subtítulos. Podían leerlo y entender lo que pasaba. Durante 20 años, los críticos debatieron sobre la violencia en la Pasión de Cristo, la extensa escena de la flagelación en dos partes, el diseño específico de la corona de espinas presionada con tanta fuerza que perforaba el cráneo, el número exacto de caídas en el látigo, la forma en que los personajes reaccionan en momentos específicos, la aparición del diablo en el huerto, la forma en que María corre hacia su hijo cuando cae. Todos los críticos que escribieron sobre esta película asumieron que Gibson lo había extraído todo directamente de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. No lo hizo. Se inspiró en una mística alemana del siglo XIX llamada Anne Catherine Emmerich, una estigmatizada que pasó los últimos 12 años de su vida postrada en cama y nunca salió de su pueblo. Dictó 50 capítulos con descripciones sensoriales detalladas de la pasión al poeta alemán Clemens Brentano. Afirmaba que las escenas se le presentaban en visiones místicas. Describió calles de Jerusalén que jamás había visto con sus propios ojos. Describió el peso exacto de la cruz, el diseño exacto de la corona, las palabras exactas que se intercambiaban los personajes en el camino al Calvario. Gibson leyó su libro y luego plasmó sus visiones en la pantalla. También se basó en las visiones de María de Agrada, una mística española del siglo XVII, cuyos escritos ocuparon 4 volúmenes. Una mujer que afirmó haber visitado el Nuevo Mundo mientras su cuerpo permanecía en un convento español. Otra mística católica cuyas revelaciones el Vaticano nunca ha respaldado formalmente. Gibson lo ha confirmado en múltiples entrevistas a lo largo de 2 décadas. La película que los críticos acusaron de antisemita se construyó en realidad escena por escena sobre las revelaciones privadas de 2 mujeres católicas fallecidas. El guión de la película religiosa más analizada del siglo XXI no se basó en las escrituras canónicas, sino en las visiones místicas de 2 mujeres, cuyos relatos la propia Iglesia nunca ha reconocido oficialmente. Eso es lo que estaba enterrado dentro de la pasión de Cristo. Ese es el detalle oculto número 2. Detalle oculto número 3, la línea que Gibson se negó a cortar. La polémica previa al estreno que casi sepultó. La pasión de Cristo antes de su noche de estreno se redujo a una sola frase en arameo. La frase es de Mateo 27. Su sangre caiga sobre nuestros hijos y sobre nosotros. Gibson la incluyó en el guión. Gibson la incluyó en el primer montaje. Cuando estalló la controversia, los líderes religiosos exigieron que se eliminara por completo. Los distribuidores le dijeron que la cortara. Incluso su propio hermano le dijo que la cortara. Gibson le dijo a un entrevistador que si lo incluía en los subtítulos en inglés, la gente lo mataría. Así que tomó una decisión que casi nadie notó en su momento. Eliminó el subtítulo. No eliminó la frase. El audio en arameo de esa frase exacta de Mateo 27 permanece en la versión cinematográfica de La Pasión de Cristo hasta el día de hoy. El erudito Gavers confirmó públicamente que las palabras siguen presentes en el audio. Solo se eliminó la traducción al inglés. La frase es audible para cualquiera que entienda arameo. Para los demás, es inaudible. Gibson nunca explicó del todo por qué tomó esa decisión. Le dijo a su hermano que inicialmente había planeado eliminarla por completo. Luego la dejó invisible sin traducir, pero presente integrada en la película, donde nadie podía verla a menos que supiera exactamente qué escuchar. Ese es el tercer detalle oculto, la sábana santa, los apóstoles, y el argumento que dejó a Rogan sin palabras.
Este fue el intercambio que más impactó en el episodio de Rogan. No se trataba de cine, sino de pruebas. Gibson le dijo a Rogan que creía que los evangelios eran historia verificable, no mitología, y se preparó para defender su postura. Citó a Tácito, el historiador romano que confirmó la ejecución de Jesús bajo el mandato de Poncio Pilato. Citó a Josefo, el historiador judío cuyas referencias a Jesús han sido confirmadas como auténticas por eruditos de diversas disciplinas. Luego señaló a los apóstoles y expuso su argumento con calma y deliberación. Todos ellos, excepto Juan, prefirieron la muerte antes que negar lo que afirmaban haber presenciado. La gente miente para salvarse. Nadie muere por algo que sabe que no es verdad. Rogan no respondió, no rebatió, simplemente lo aceptó. Entonces Gibson mencionó la sábana santa de Turín, la tela de lino de 14 toneladas conservada en Turín que lleva la imagen de un hombre crucificado, marcas de quemaduras de un incendio de 1532, manchas de sangre compatibles con heridas de flagelación, y la tenue e inexplicable imagen de un rostro que ningún científico ha logrado reproducir por completo. Le contó a Rogan que un arqueólogo que conocía personalmente, el mismo que había traducido el texto de la Pasión al arameo, había encontrado marcas en la sábana santa, compatibles con la colocación de una moneda de Tiberíades sobre los ojos, una práctica funeraria judía documentada del siglo I. De confirmarse la autenticidad de la moneda, se lograría una datación histórica que situaría la tela en el siglo I. No la Edad Media, no una falsificación medieval el siglo I. El equipo de investigación de Rogan se puso manos a la obra. En cuestión de segundos, encontraron 2 artículos publicados en los 6 meses anteriores que llegaban a conclusiones opuestas sobre la antigüedad de la sábana santa. Rogan los leyó en voz alta y Gibson los usó directamente. La cuestión no está resuelta. La datación por carbono de 1988, que descartó la sábana santa como medieval, se ha visto, complicada por análisis posteriores que muestran que las fibras analizadas provenían de un parche de reparación posterior, no de la tela original. Gibson no presenta la sábana santa como prueba. La presenta como un dato específico y verificable en un argumento más amplio de que las afirmaciones históricas del cristianismo no han sido refutadas, sino simplemente ignoradas. Esa distinción importa en un podcast donde Rogan ha pasado años presionando a la gente con ese tipo de manipulación intelectual. Gibson presentó el argumento sin rodeos. No dijo que esperara que fuera cierto. Dijo que había examinado la evidencia y la había encontrado convincente. Rogan no rebatió. Rogan no interrumpió. Él simplemente asintió, bajó la mirada y dejó que Gibson terminara. Para un hombre al que los críticos convencionales habían tildado de fanático religioso durante más de 2 décadas, la precisión con la que expuso sus argumentos en un contexto no religioso marcó el momento en que la conversación dejó de girar en torno a una película. Lo que Jim Caviezel realmente tuvo que soportar. Cuando Gibson llamó a Jim Caviezel para ofrecerle el papel, Caviezel le señaló que sus iniciales eran Shea Ochos y que tenía 33 años. Gibson le dijo que lo estaba asustando y colgó el teléfono. Antes de que Caviezel aceptara a Gibson, le advirtió directamente: «Nunca volverás a trabajar en esta ciudad». Aún así, Caviezel aceptó. Lo que siguió fue la actuación más exigente físicamente en la historia del cine estadounidense. No se mide en premios, sino en el precio que pagó el hombre que la interpretó. Se dislocó el hombro izquierdo cargando la cruz que pesaba más de 68 kilogramos. Recibió 2 golpes accidentales con un látigo real durante la escena de la flagelación, cuando el actor que estaba detrás de él no alcanzó el poste oculto. El segundo golpe le dejó una cicatriz de 35 centímetros en la espalda que todavía conserva. Pasó meses casi desnudo en el invierno italiano, con temperaturas de -4 grados Celsius
y vientos de 48 nudos. Desarrolló hipotermia, una infección pulmonar y neumonía. La prótesis que le cubría un ojo para simular la hinchazón le afectó la percepción de profundidad y le provocó migrañas durante todo el rodaje. Perdió 20 kilos. Y entonces llegó el rayo. En la última toma de toda la película, Cavazelle fue alcanzado. Describió los 4 segundos previos al impacto como un silencio repentino e inquietante, el tipo de silencio que no se da en la naturaleza. Luego dijo que fue como si le hubieran golpeado las 2 orejas a la vez. Vio estática rosa. La gente a su alrededor empezó a gritar. El productor Steve McKeevid informó haber visto humo saliendo de las orejas de Cavazelle. El asistente de dirección John Michelini fue alcanzado segundos después, estando a pocos metros de distancia. Era la segunda vez que Michelini era alcanzado por un rayo en esa misma producción. En 2023, Cavazelle confirmó públicamente algo que no había dicho antes. Tras el impacto del rayo, murió brevemente en el hospital y fue reanimado. El rodaje también requirió 2 intervenciones cardíacas, incluida una cirugía a corazón abierto. Habló de ello en voz baja, sin dramatismo, como si simplemente le hubiera sucedido algo que aún intentaba comprender 20 años después. La advertencia de Gibson resultó ser cierta. Cavazelle se vio incapaz de conseguir papeles importantes en Hollywood. Fue vetado. Sus agentes lo abandonaron. Su abogado lo abandonó por un proyecto posterior de temática religiosa. El hombre que protagonizó la película, que recaudó más dinero que casi cualquier otra producción independiente en la historia, fue, en la práctica, expulsado de la industria que se había negado a financiarla y que luego vio cómo se convertía en un fenómeno. Las conversiones y las curaciones en el set. El actor italiano que interpretaba a Judas Iscariot llegó al set como un ateo furioso declarado. Luca Lionello salió siendo católico. Hizo su primera confesión. Santificó su matrimonio en la iglesia. Bautizó a sus hijos. Ha hablado públicamente de ello en múltiples entrevistas desde entonces. Un miembro musulmán del equipo que interpretaba a uno de los guardias en las escenas de la paliza también se convirtió antes de que terminara el rodaje, un detalle que el propio Caviezel confirmó. El padre John Bartunik, el asesor teológico del set, describió una producción donde todos se sentían cómodos, hablando abiertamente de fe, de una manera que simplemente no sucede en los sets de filmación. Maya Morgenstern, la actriz judía rumana que interpretó a María, estaba embarazada en secreto durante el rodaje. Ella no se lo contó a la producción. Una mujer judía embarazada, interpretando a una madre judía que ve morir a su hijo, rodeada de una historia sobre la vida que surge de la muerte. Era una simetría que el equipo solo asimiló por completo cuando se supo. Gibson también le contó a Rogan sobre una niña con epilepsia grave que estuvo presente durante el rodaje y pasó un mes entero sin sufrir una sola convulsión. Otros informes sobre la recuperación de los sentidos llegaron a la producción. Gibson no presentó nada de esto como prueba de milagros. Lo presentó como un patrón que los presentes no podían explicar por medios ordinarios. Y lo dijo todo públicamente. Rogan no lo interrumpió ni una sola vez. 612 millones contra Hollywood. La Pasión de Cristo se estrenó el miércoles de ceniza 25 de febrero de 2004. El New York Times ya había predicho que la película acabaría con la carrera de Gibson. El día del estreno, la película recaudó $26 millones. Casi todo el presupuesto de producción se recuperó en tan solo 24 horas. Al final de la primera semana, había superado los 125 millones. Al final del primer mes, había superado los 200 millones. Posteriormente, el New York Times publicó un artículo reconociendo que la película había revelado a la industria una audiencia cuya existencia se desconocía.
La recaudación mundial final fue de $612 millones frente a un presupuesto de producción de 30 millones. El acuerdo de distribución de Gibson con Newmarket Films dividió las ganancias brutas al 50-50. Su parte de la taquilla ascendió a aproximadamente $150 millones. Las ventas en DVD y video doméstico añadieron otros 75 millones. Si se incluyen los ingresos por licencias, merchandising y streaming, las ganancias personales de Gibson por una película que todos los estudios rechazaron se estiman entre 400 y 475 millones de dólares. Se trata del mayor pago individual por una sola película en la historia de Hollywood. Roger Ebert le dio 4 estrellas. Escribió que nunca había comprendido la profundidad del sufrimiento en los relatos evangélicos hasta que vio esta película. La calificó como la película más violenta e intensa que jamás había visto. Dijo que no como crítica, sino como reconocimiento al logro de Gibson. Los estudios que la rechazaron no encargaron más películas similares. En cambio, desarrollaron discretamente contenido religioso de bajo presupuesto, diseñado para captar parte del público al que Gibson había expuesto, pero sin la convicción ni el riesgo. Ninguno de esos proyectos se acercó. La controversia previa al estreno, orquestada en gran medida mediante la distribución anticipada de un guión filtrado a líderes religiosos que aún no habían visto la película terminada, tenía como objetivo acabar con el proyecto antes de su estreno. Fracasó. Gibson le dijo a Rogen que la violencia no estaba ahí para impactar, sino para hacer imposible intelectualizar la afirmación teológica. El cristianismo no proclama la redención en términos abstractos, sino a través del lenguaje físico y concreto del sufrimiento. Cualquier representación que suavizara ese sufrimiento era, en opinión de Gibson, deshonesta a la esencia de la historia. Realizó la película para una época que se había vuelto inmune a las imágenes religiosas reconfortantes. El único registro que no se podía ignorar era el que él eligió. La casa ardía mientras él hablaba. Mel Gibson, en horario estelar de Fox News, después de perder su casa en los incendios de California. Y luego en eventos como este, uno se pregunta, bueno, es a propósito, lo cual es una locura pensar. Mientras Gibson estaba en el estudio de Joe Rogan, el 9 de enero de 2025, su casa en Pacific Palisades estaba en llamas. Los incendios forestales de Los Ángeles habían llegado a su vecindario. Su novia y su hijo pequeño habían evacuado a salvo. Gibson se enteró durante la sesión, pero siguió hablando. No reaccionó ante la cámara. El equipo de Rogan se enteró del incendio solo después de que el episodio ya se había emitido. Para entonces, las imágenes eran públicas y Gibson había regresado a casa sin nada. No lo mencionó en el podcast. No interrumpió la conversación. No pidió un descanso. Terminó la sesión. Habló de la escena de la crucifixión. Habló de los apóstoles. Habló de la sábana santa. Habló de la secuela. Y en algún momento durante esas 3 horas, su casa en Palisades se incendió por completo. Un hombre hablando sobre el sacrificio y el precio de crear algo que importa mientras su propia casa ardía mientras hablaba. Eso no fue preparado. Eso no fue planeado. Eso no se incluyó en el episodio para lograr un efecto dramático. Eso fue simplemente lo que sucedió. Gibson describió la secuela como un viaje de ácido. Gibson ha titulado la secuela La Resurrección de Cristo. Le dijo a Rogan que el guión está terminado y que escribirlo con su hermano y Randall Wallace, el guionista de Braveheart, les llevó más de 7 años. Cuando Rogan le pidió que lo describiera, Gibson usó 2 palabras, un viaje de ácido. Dijo que nunca había experimentado nada parecido en su carrera, ni en Braveheart, ni en Apocalipto,
ni en nada que hubiera dirigido, producido o visto intentar a otro cineasta. Luego usó la palabra ambicioso de una manera que sonó menos al lenguaje publicitario y más a una advertencia genuina. No estaba seguro de poder lograrlo. Esa confesión de un hombre que ya había hecho lo comercialmente imposible una vez fue lo que interrumpió a Rogen a mitad de la frase. La película no comienza en la tumba vacía. Comienza con la caída de los ángeles, antes de la creación, antes del jardín, antes de que existiera cualquier ser humano. Se adentra en el infierno, en el reino que Gibson describió usando el término hebreo Sheol, el inframundo de los muertos, tal como se entiende en la tradición de la que se inspiró. No el infierno moderno de dibujos animados con fuego y tridentes, sino el antiguo concepto hebreo del lugar donde esperan los muertos. Abarca en sus propias palabras, desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol. Gibson le dijo a Rogen que esa es la historia que ha estado tratando de contar durante 2 décadas y que la primera película siempre fue solo la primera mitad de ella. Lionsgate confirmó en mayo de 2025 que coproducirá y distribuirá la película en Norteamérica. Sony Pictures, bajo el sello de Columbia, se encargará de la distribución internacional. Jim Caviezel, el hombre que falleció brevemente durante la primera producción y que ahora tiene 2 cirugías cardíacas registradas en su historial médico, a raíz de ello, retomará el papel de Jesús. Se utilizarán efectos visuales de rejuvenecimiento para mantener la continuidad entre las 2 películas. Gibson le comentó a Rogen que su objetivo era comenzar el rodaje principal en 2026 y reconoció que el reto técnico de representar reinos espirituales, guerras cósmicas y una resurrección física sin caer en lo barato ni lo obvio era algo en lo que llevaba años trabajando y que aún no había resuelto por completo. Pero Gibson dijo estar listo para el desafío, porque lo que se escondía en la pasión de Cristo nunca fue un secreto sobre la película en sí. Era un secreto sobre el efecto que la película tenía en quienes la veían. El viaje psicodélico no existe para ganar dinero. Existe porque Gibson decidió hace más de 20 años que tenía algo que decir sobre el significado de esta historia. Y aún no ha terminado de decirlo. Así que aquí está la pregunta. ¿Fue La Pasión de Cristo realmente una película? ¿O se trataba de algo más parecido a lo que Gibson insinuaba en ese podcast? Un argumento disfrazado de película, dirigido a un público que Hollywood no creía que existiera. Cuéntame en los comentarios qué crees que Gibson estaba haciendo realmente en ese episodio de Rogen. Y si esta historia te ha enganchado, quédate. Los videos que aparecen ahora mismo en la pantalla profundizan en temas que nadie en esa industria quiere que se conozcan.